Nutrición de maíz, desafiando el manejo actual, es auspiciado por Yara, la compañía de nutrición de cultivos para el futuro. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al panel de tecnología del Congreso de Maizar 2021, El futuro es hoy. Bueno, mi nombre es María Fernanda González, yo soy de Fertilizar Asociación Civil y estoy con Andrés Grasso, que es el representante técnico de Fertilizar también. Hoy en este panel de tecnología, vamos a enfocarnos en el tema de nutrición de cultivos, del cultivo de maíz concretamente, y vamos a tratar de hablar y de ver cómo podemos desafiar el manejo actual de la nutrición de maíz. Quiero agradecer mucho a quienes organizan el evento por tenernos en cuenta, por pensar que podíamos juntos hacer este panel. Y para eso hemos convocado a dos especialistas, al ingeniero agrónomo Gabriel Espósito, máster en producción vegetal de la Universidad Nacional de Río Cuarto y doctor en ciencias agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente Gabriel es profesor de producción de cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto y es especialista en nutrición de cultivos. Y también hemos convocado al ingeniero agrónomo Gustavo Ferrari, que es de la Universidad Nacional de Rosario, es máster en Ciencias del Suelo de la Universidad de Buenos Aires y se desempeña en el grupo de manejo de cultivos del INTA Pergamino. Su área de interés es la nutrición de cultivos, la fertilidad de suelos con énfasis en el largo plazo y el manejo sitio específico de la fertilización. Bueno, para poder ordenar este panel, lo que hemos pensado con Andrés es mostrarles en la situación en que entendemos está la nutrición de cultivos y luego de ahí tratar de, junto con Gabriel y con Gustavo, poder llegar a encontrarle una explicación de esta situación actual, a este diagnóstico que hacemos y encontrar los puntos de mejora, encontrar cómo hacemos para salir de esto, ¿no? Así que Andrés, contanos qué nos vas a mostrar. Bueno, lo que les voy a mostrar en este momento es algunas de las cosas de las que estamos trabajando en Fertilizar, como bien dijiste Fernanda, y que forman parte de lo que es el diagnóstico para nosotros de lo que está sucediendo en términos de la producción del cultivo de maíz y cómo podemos mejorarla desde el punto de vista del área de nutrición. Lo que ven ahí es un resultado de ya 4 campañas de experimentación que estamos haciendo en Fertilizar y nuestros invitados de hoy forman parte de esta red. Y lo que vemos en la barra azul, donde dice actual, es el manejo actual de la fertilización que está haciendo el productor. Y como vemos, el rendimiento que tienen los productores en la actualidad, alrededor del 23% está siendo aportado por el manejo actual que hacen de la fertilización comparado con el control. Si miramos para adelante, vemos 2 escenarios de mejora de la nutrición y ahí es donde nosotros ponemos el foco. Todavía nos estamos perdiendo una oportunidad de mejora en términos de rendimiento en el cultivo de maíz. ¿Qué es mejora? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este tipo de experimentación? Es incorporar los diagnósticos y las expectativas de rendimiento del cultivo para desarrollar y establecer las prácticas de nutrición del cultivo. Y lo que vemos es que todavía, como rendimiento máximo alcanzable, podríamos llegar a recorrer hasta un 14% más de producción, Fernanda. ¿Qué significa eso en términos de rendimiento para llegar a ese máximo productivo? Alrededor de 1.700 kilos en promedio para esos 4 campañas para los 2 ensayos que estuvimos experimentando. Entonces, lo que quiero compartir primero con Gabriel Espósito, que nos está escuchando y seguramente va a hacer algunos aportes, es, Gabriel, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos estamos perdiendo toda esa cantidad de rendimiento de cultivo de maíz en esto que nosotros decimos desarreglos del manejo de la nutrición del cultivo? Bueno, ante todo, gracias por la invitación, gracias por invitarme a compartir con ustedes las cosas que estamos haciendo desde aquí del sur de Córdoba y sobre todo compartir con Maizar, entidad a la cual todos queremos apoyar siempre. Aquí traje una foto para ilustrar esto que estaba diciendo Andrés, ¿no? Tenemos una situación testigo sin fertilizar de hace un mes atrás en un maíz tardío del sur de Córdoba, donde vemos cómo el sistema radical se ha achicado en comparación a una situación de fertilización completa. Esa barrita que mostraba recién Andrés, de máximo rinde, de alto potencial, se refiere a que están todos los nutrientes considerados a partir del análisis de suelo.
porque el primer paso que tenemos que hacer es un correcto análisis de suelo, un correcto diagnóstico y suplir, que muy probablemente para los suelos de nuestra región tengamos que suplir con nitrógeno, fósforo, azufre y zinc a estos maíces para que no vean restringida su productividad. Y sobre todo, este aspecto tan importante de la planta y que pocas veces vemos, que son las raíces. Las raíces que nos van a buscar agua, que este año estuvo bastante escasa en muchas zonas. Para poder buscar ese agua necesitamos el sistema radical y que ese sistema no esté restringido por una deficiencia nutricional. Por otro lado, cuando uno compara hacer una nutrición base, como hace la mayoría de los productores de la región pampeana, con una fuente genérica de fósforo, sin acompañar a ese fósforo con otro nutriente, nos pasa lo que vemos aquí en esta foto, donde tenemos una deficiencia de otros nutrientes que no son el fósforo, muchas veces agravada o exacerbada por una fertilización de este nutriente. En comparación a manejo, como se puede ver a la derecha de la pantalla, donde estamos haciendo una nutrición balanceada, donde ponemos azufre, donde ponemos zinc, en algunos suelos también habrá que agregar otros nutrientes, como probablemente boro, calcio, magnesio, tal vez en algún lugar potasio. El otro problema que también estamos haciendo es que muchas veces fertilizamos en la línea. Hay muchos productores que fertilizan en la línea porque sus máquinas están preparadas para fertilizar en la línea, y cuando se ponen las cantidades necesarias de fósforo y acompañando al fósforo nitrógeno en suelos que son más bien arenosos o que tienen poco contenido de humedad, y que a su vez esa cantidad que ponemos en la línea para cubrir lo que le falta al suelo de fósforo tiene que ser una dosis un poco alta, pasa lo que se observa en esta foto, que hay un montón de líneas de maíz perdidas, excepto estas dos que están aquí, que podemos ver que todavía están las líneas porque falló la fertilización. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no solo con los nutrientes que agregamos, con la cantidad que ponemos, sino dónde lo vamos a colocar, ¿no? Esto de las mejores prácticas de manejo de fertilizantes es lo que normalmente nos está impidiendo maximizar los resultados. Y esto en términos económicos lo podemos pensar por el lado de que muchas veces nos preocupa el costo unitario del nutriente. Entonces buscamos las fuentes de fósforo más económicas y las usamos como fertilizantes arrancadores. En lugar de utilizar esas fuentes más baratas como estrategias de reposición invernal para recuperar la fertilidad del suelo, las usamos como arrancadores. Y estas fuentes más económicas por unidad de fósforo, muchas veces desbalanceadas en los nutrientes que demandan los suelos, aunque sean económicas de comprar, terminan siendo muy caras a la hora de ver los resultados. Aquí tenemos qué pasa con un maíz no fertilizado, aplicamos solo nitrógeno, ponemos nitrógeno y una fuente fosforada, o ponemos nitrógeno y una fuente con fósforo, azufre y zinc, y vemos que la diferencia de retornos económicos pasan desde perder plata con la fuente más barata a ganar $49 por hectárea cuando hacemos una nutrición balanceada adecuada. En otro ejemplo, con un mayor nivel de productividad en otro lote, no perdemos plata con la fuente de DAP, pero ganamos menos que si hacemos una nutrición balanceada, y en otro ejemplo estamos prácticamente al costo con una fuente solo fosforada contra una ganancia justificada e importante de haber hecho la nutrición balanceada. O sea que la nutrición balanceada es rentable, es muy rentable, y no depende del criterio de minimización de costos, que es el que normalmente aplicamos en muchas regiones. Probablemente Gustavo hable de que los maíces ahora son mucho más estables que antes, entonces la estrategia de minimizar riesgo la vamos a tener que modificar, pensando más en la estrategia de estabilizar y ganar rendimiento, ¿no? Fíjense las diferencias de retorno en general. Entonces, una nutrición balanceada de base, soportada en un correcto análisis del suelo, utilizando las mejores fuentes de fertilización en la ubicación y momento adecuado, es la principal estrategia que nos va a permitir acortar esa brecha del 14% que decía recién. Por otro lado,
¿Qué pasa con el manejo del nitrógeno, que es el otro nutriente clave en toda la producción de maíz? ¿Y qué pasa con su interacción en la densidad de siembra? A medida que aumentamos la densidad de siembra, si eso no lo acompañamos con el nitrógeno suficiente, probablemente perdamos rendimiento o no ganemos en conforme a la inversión en plantas que hagamos. Si ponemos una alta dosis de nitrógeno, podemos ir hacia densidades mayores. Y esto se refleja en el planteo de que la interacción entre la densidad y la fuente de nitrógeno normalmente nos lleva a este tipo de respuestas, ¿no? En la medida en que no tengamos otras limitantes o en la medida en que no tengamos una oferta de nitrógeno muy excesiva del suelo. Cuando hay respuesta a la fertilización nitrogenada y cuando hay respuesta a la densidad, normalmente vemos esto, que mejoramos la densidad si acompañamos ese aumento de la densidad con una mejora en la oferta de fertilización nitrogenada. Esto nos puede llevar a hacer agronomía, que es lo que nos gusta decir a nosotros, ¿no? Agarrar un lote, ambientarlo, definir por potencialidades productivas diferentes por ambiente y a partir de la genética que vamos a utilizar y de la productividad por planta a densidad óptima, resolver cuál va a ser la mejor densidad y con eso ajustar posteriormente la cantidad de nitrógeno como urea, como guan, como can, como lo que querramos utilizar como fuente aplicada de forma correcta para poder satisfacer las necesidades de nitrógeno para la densidad que usemos en cada uno de los ambientes que tengamos dentro del lote. Entonces, ¿cómo estrechamos la brecha? Con un correcto análisis de suelo, con una correcta dosificación en cantidad de nutrientes y en cantidad aplicada por nutriente, en la ubicación que no genere conflictos para el normal establecimiento del cultivo, con un maíz sembrado a la densidad óptima y fertilizado para que esa densidad pueda ser satisfecha en su requerimiento. Bueno, Clarísimo. muy bien, ¿eh? Clarísimo. Muchas cosas, Gabriel, muchas Sí. cosas en muy poquito tiempo, así que seguramente vamos a volver ahí y vamos a empezar a despuntar un poquito el ovillo de esto de cubrir esos requerimientos del maíz. Gustavo, te escuchamos. ¿Cómo ves esto que nos acaba de decir Gabriel en base a esta pregunta de capturar estas oportunidades que tenemos para mejorar el rendimiento del maíz? ¿Cómo estás, Andrés? Déjame tomar un instante para agradecer a Fertilizar en nombre de ustedes dos y a Maizar por permitirme el placer de compartir esta hermosa jornada, digamos, con gente a la que tanto apreciamos y tan buenos compañeros de trabajo. Vamos a aportar un poquito nuestra visión, digamos, ¿no? Desde el norte de Buenos Aires. Vamos a coincidir, digamos, muchos de los conceptos y me vienen muy bien que vertiera Gabriel y darle algunas características que tienen que ver con nuestros sistemas del norte de Buenos Aires. Yo voy a compartir brevemente como para mostrar, digamos, algunos ejemplos que me van a ayudar a plantear estas ideas, ¿no es cierto?, que quería transmitirles. Y lo primero que me gustaría mostrar, digamos, es que el maíz es un cultivo que en las últimas campañas ha mostrado logros increíbles que le han permitido mejorar sostenidamente su productividad y también su competitividad, ¿no es cierto?, en relación a otros cultivos como la soja, lo que le ha hecho que no esté dejando de ganar superficie. Dentro de ellos podemos mencionar, en primer lugar, un vertiginoso recambio genético, ¿no es cierto?, que permite sostener una tendencia de incremento en los rendimientos potenciales a campo se calcula 113 kilos por hectárea año en Argentina, que está al nivel de los más altos que se conocen a nivel mundial. A su vez, año a año ha incorporado una variedad de tecnologías que por un lado nos ha permitido diversificar sistemas. Podemos sembrar hoy maíz prácticamente en toda la estación estival de crecimiento, en fechas de siembras tempranas, de septiembre, octubre, que son las tradicionales, pero también, digamos, algunas de las tecnologías que han surgido nos han permitido explorar fechas más tardías o inclusive como cultivos de segunda detrás de legumbres o de otras gramíneas. Esta tecnología
a su vez nos han permitido estabilizar los rendimientos. Hoy estamos viendo, por ejemplo, planteos en ambientes de ruta 9, que con suelos de textura muy fina, muy arcillosos, con densidades muy bajas, ¿no es cierto?, de 30 a 40 mil plantas por metro cuadrado, y siendo muy exitosos en estabilizar esos ambientes, como también planteos de alta densidad en otras regiones con napa, ¿no es cierto?, y techos de rendimiento mucho más altos. Como decíamos, nos ha permitido diversificar y ampliar la ventana de fecha de siembra, las tecnologías en cuanto a sembradoras que nos permiten variar los espaciamientos, biotecnologías, ¿no es cierto?, como algunas que han surgido o que están surgiendo, que permiten una protección amplia a diversos tipos de adversidades bióticas, tecnologías que le están dando hoy resistencia a herbicidas, que permiten que malezas tolerantes y resistentes que todos los años nos vienen apareciendo sean dominadas, y que se elija el cultivo de maíz como para dominarlo, así como también una calidad de siembra y una posibilidad de variarla a través de distintos ambientes, que nos permite ahorrar insumos en aquellos más restrictivos y focalizarnos con una mayor inversión en aquellos lugares del lote, digamos, o del campo, que tienen una expectativa de mayor retorno a la inversión. Por otra parte, dentro de este avance, por supuesto que tenemos que ver un creciente uso de fertilizantes. El consumo del maíz explica parte del crecimiento de los últimos años, con una gran diversidad de nutrientes. No solamente estamos aplicando fósforo y nitrógeno, sino también azufre y zinc de manera cada vez más generalizada, y por regiones, digamos, otros elementos como potasio y magnesio. Hay un crecimiento también importante en la disponibilidad en Argentina, y a partir de eso el uso de fertilizantes de eficiencia mejorada, que permiten mitigar procesos como la volatilización, y también estamos en camino de reducir la lixiviación, lo cual nos permite alcanzar objetivos económicos y ambientales cada vez más ambiciosos. Tenemos un activo mercado de nuevos insumos. Todos los años se inscribe una gran variedad, ¿no es cierto?, y se registra una gran variedad de insumos no tradicionales, como por ejemplo bioinsumos, donde podemos contar con biofungicidas, promotores de crecimiento, o bioestimulantes que tienen como finalidad mejorar no solo la nutrición, sino también la fisiología del cultivo. Hay también una variedad de tecnologías de proceso que aportan al sistema, no solo para la campaña, sino también para el mediano plazo. Dentro de eso podemos contar los cultivos de cobertura, que disminuyen el uso de agroquímicos, permiten la fijación natural de nitrógeno, como también la fertilización de reposición, que nos permite mejorar los rendimientos en el largo plazo. Sin lugar a dudas, en la zona central, una de las factores que nos ha permitido estabilizar los rendimientos, quizá como ninguna otra tecnología, es la posibilidad de recurrir a el doble sistema de fechas de siembra. Aquí en este gráfico vemos en el eje horizontal el rendimiento en la fecha de siembra tradicional, y digamos hacia arriba o abajo la diferencia con un rendimiento en el mismo sitio, con la misma fertilización y el mismo cultivar, entre la fecha de siembra temprana y la fecha de siembra tardía. Cuando estamos más hacia arriba, el 0, rinde más la fecha temprana; cuando estamos abajo, rinde más la siembra tardía. Entonces podemos ver que aquellos ambientes, digamos, de alta producción, los exploramos con las fechas de siembra tradicionales de septiembre-octubre, donde el cultivo explora un mejor cociente fototermal y tiene mayor potencial de rendimiento. Pero en los ambientes más restrictivos, la fecha de siembra tardía permite poner pisos a la producción, lo que hace que el productor agropecuario, ¿no es cierto?, pueda llegar a fertilizar y usar otros insumos con mucha mayor confianza y más seguridad, digamos, de no tener un cultivo que se destruya, por ejemplo, por un estrés hídrico, y así, digamos, ¿no es cierto?, proyectar mejor sus sistemas con una estabilidad de rendimiento. Incluso esto nos ha permitido, digamos, el conocimiento de estos ambientes, poner hasta puntos de inflexión a partir del cual decidimos una u otra fecha de siembra. Como decíamos, la variedad de nutrientes, el conocimiento de sus ciclos y sus interacciones,
nos permite cubrir un rango de amplio de deficiencias nutricionales que podemos encontrar en distintas regiones. Como bien hablaba también Gabriel, el estudio de las interacciones, en este caso las interacciones entre genética, densidad y respuesta al nitrógeno, con información que estamos desarrollando en conjunto con los distintos criaderos, que nos permiten focalizarnos en los insumos más limitantes. Como en este caso, por ejemplo, en una fecha de siembra temprana, podemos encontrar un cultivar que responde positivamente a la interacción densidad por nitrógeno, y vamos a tener una lógica de fertilización como siguiendo una determinada cantidad de unidades de nitrógeno por planta. Pero vamos a encontrar otros que son menos respondedores a la densidad y en cambio responden de manera, digamos, en un rango amplio de densidades, responden de manera uniforme al nitrógeno. Entonces no vamos a trabajar tanto en aumentar la densidad, sino específicamente en agregar más unidades de nitrógeno aún en densidades más bajas. Cuando variamos la fecha de siembra y nos vamos a fecha de siembra tardía, un mismo cultivar puede tener un patrón de respuesta diferente a esta interacción. Entonces, conocer esos umbrales, conocer el comportamiento, realmente nos permite comprender mejor cómo funciona nuestro sistema y tratar de ir superando esas limitantes que se nos presentan. La fertilización a mediano plazo, de los cuales los experimentos de larga duración nos han permitido comprender el valor agregado de una planificación estratégica a lo largo del tiempo. Podemos ver el ejemplo en este experimento de 14 campañas, que lo comenzamos en maíz en el año 2006, en un ciclo húmedo, y donde encontrábamos que la diferencia entre el testigo sin fertilizar y el mejor tratamiento estaba en el orden del 49%. 14 años después, esa misma brecha se fue a un 117%. Esto es producto de que cada cultivo explora no solamente los nutrientes agregados en el año, sino también el efecto residual de la fertilización. Y con el agregado de que si este último año, que fue la campaña 2019-2020, fue un año seco, entonces vemos que los primeros 4 tratamientos rinden menos en este año decimocuarto respecto del año 1. Pero el tratamiento de mayor fertilización rinde más. Es decir, en este caso el valor agregado de la fertilidad acumulada no solo nos aumenta los potenciales, sino que también nos aumenta la estabilidad de rendimiento. Y bueno, todo este conocimiento a nosotros nos permite armar estrategias integradas de producción, donde en primer lugar vamos a tratar de reconocer el ambiente. Ese ambiente está integrado por factores de suelo, pero también por factores de clima, donde vayamos a encontrar ambientes más restrictivos. Como decíamos, vamos a insertarnos en un sistema más conservador, como es el de las fechas tardías. En los ambientes más productivos vamos a ir a las fechas tradicionales, y donde encontremos alguna limitante vamos a estar estableciendo criterios, digamos, para ir a una fecha y hacia otra. Y en función de eso vamos a armar sistemas productivos en conjunto, teniendo en cuenta todas las variables. Es decir, los ambientes superiores de mayor potencial, vamos a tomar decisiones conjuntas de elegir la genética por potencial, sembrar altas densidades, incluir todos los nutrientes que pudieran ser limitantes, porque sabemos que los rendimientos nos van a permitir pagar el costo, digamos, de esa intensificación, y recurrir a la fertilización con los umbrales más altos. En la medida que los ambientes se vayan haciendo más restrictivos, vamos a ir tomando seguros que van a pasar por una genética más estable, menores densidades y sistemas de fertilización más conservadores. Y cada uno de estos sistemas de fertilización tienen que ser lo suficientemente flexibles como para que a lo largo de la campaña podamos hacer ajustes. Muchas veces una lluvia nos transforma un ambiente medio o un ambiente inferior en uno más favorable, y entonces tenemos toda la ventana de crecimiento para ir mejorando la fertilización. Entonces, integrando este tipo de decisiones de manejo y reconociendo nuestro sistema, vamos a ir permitiendo un uso eficiente de los nutrientes que cada vez nos vaya
permitir que esta ganancia genética la vayamos expresando en los rendimientos reales a nivel de campo. Bueno, muy bien, muy esclarecedor, sí, sí. los dos. Pero hay muchas preguntas. A mí hay cosas que me siguen haciendo ruido desde el punto de vista de la primera pregunta. Es muy clara la información que manejamos y que manejan los técnicos, sobre todo técnicos del nivel de Gabriel y de Gustavo. Ahora, la pregunta que yo les hago, y me gustaría escuchar algo de lo que dijo Gabriel al principio. Gabriel dijo que tenemos algún conflicto con el diagnóstico, tanto lo que dijo Gustavo como lo que dijo Gabriel. Sabemos que todo eso y esa serie, cadena de decisiones que toma el productor se basan en un diagnóstico o en una ausencia de él. Vos, Gabriel, algo comentaste al principio y me gustaría escuchar algo de lo que dijo Gustavo, pero en lo que están manejando allá en Córdoba, respecto de voy a sembrar esta campaña. En principio parecería que el invierno va a ser relativamente bien provisto de agua, pero ya para primavera y verano parecería que el agua va a estar bastante más justa. Entonces digo, Gustavo nos contó que tenemos híbridos de muchísimo más potencial, incluso que compiten a nivel internacional con los de otras latitudes. Contame más o menos cómo juega el diagnóstico y qué es lo que debería estar prestando atención para arreglar la densidad y el nitrógeno, que dijiste, si pongo más planta tengo que poner más nitrógeno. Me gustaría que vuelvas sobre eso, Gabriel. Sí, me gustó mucho la frase que dijo Gustavo de que tenemos que tener plasticidad en el manejo de los cultivos. Y por ahí una de esas por costumbre, porque se siembra mucho, por diferentes cosas, las empresas no cuentan con esa plasticidad. Por ejemplo, muchos están comprando los híbridos en este momento, muchos están haciendo compras anticipadas de fertilizantes en este momento, y como vos bien dijiste, Andrés, el escenario climático todavía no está definido. Entonces, ahí nos atamos de pies y manos frente a la posible plasticidad que tengamos que tener. Porque si nos dicen, bueno, vamos a una campaña parecida como la del año pasado, o uno que escuché que podía ser una niña todavía más severa la del año que viene, y vamos a un planteo muy defensivo. Me encantó la diapositiva de Gustavo en esa estrategia, maíz tardío, baja densidad de plantas, poco nitrógeno en el ambiente. Ahora, ¿qué ocurre si en el campo de Don Tito, ubicado en La Carlota, aleatoriamente recibe a fin de noviembre una lluvia de 120 milímetros? Ese planteo quedó fuera de sistema. El ambiente cambió imprevistamente. Entonces tenemos que tener cierta plasticidad. Entonces, ¿qué plasticidad le podemos dar a la densidad? Y bueno, tratar de trabajar con híbridos que tengan espiga flex, cosa que puedan recuperar algo de productividad si me quedé bajo en plantas, o que tengan prolificidad, que me den 2 espigas por planta. Entonces empezar a demandarle a la genética esa plasticidad. Y desde el punto de vista nutricional, la fertilización de base... No le pongo nitrógeno, Gabriel. Entonces tengo un escenario seco y el maíz se me transforma en soja. Mirá que tomo nota, ¿eh? Pero la fertilización de base la tenemos que hacer independientemente del clima, y eso va con análisis de suelo. No tenemos otra alternativa. Entonces, todavía falta mucho análisis de suelo. Hay muy poco, seguimos haciendo una presión de muestreo baja. Y después, la plasticidad del manejo del nitrógeno nos tiene que permitir no poner todo el nitrógeno en la siembra. O sea, tenemos que armar estrategias de refertilización. Hoy en día, decía muy bien Gustavo, tenemos mucha más tecnología. Hay aplicadores que pueden entrar con maíces en estadios muy avanzados, sin dañar al cultivo. Hay fuentes nitrogenadas distintas, hay inhibidores de nitrificación, inhibidores de volatilización. Hay un montón de cosas que tenemos como herramientas para usar. El problema es que lo tenemos que usar. Pero, a ver, si de todo lo que estuvimos charlando, ¿no? De esto, del diagnóstico, de que los nutrientes tienen que estar balanceados, tenemos que contemplar no nada más probablemente que nitrógeno y fósforo, sino mirar otros nutrientes, de la dosis, del desarreglo de la densidad o cómo arreglo la densidad con nutrientes, de todos estos factores, ¿no? Que ustedes dos mencionaron entre las dos presentaciones. Si vos tuvieras que hacer un ranking
de cómo estamos usando esas variables y por qué nos encontramos en esa barra que Andrés mostraba hoy, ¿no? De esa situación actual y nos perdemos 14%, ¿no? Todavía. Entonces, ¿qué es si vos las tuvieras que ordenar, priorizar, qué es lo que nos pondrías en primer lugar? ¿Qué es lo primero que deberíamos corregir? A los dos les pregunto, porque quizá en las regiones, uno está en Córdoba, el otro está en Buenos Aires, en el norte de Buenos Aires, por ahí hay realidades distintas, pero ¿por dónde crees que viene lo primero que tendríamos que corregir? Yo creo que, como dijo Gabriel, lo que primero tenemos que es acostumbrarnos a un manejo de la información rápido, ¿no es cierto? Y a tener el criterio, como decía muy bien Gabriel, de que el cultivo, ¿no es cierto?, no tengo que olvidarme una vez que lo sembré o que lo fertilicé en B6, decir cierro el cultivo, sino tener la suficiente apertura. Hoy tenemos, por ejemplo, con las imágenes, que las podemos manejar sin ser un especialista en GIS. Prácticamente hay una decena de aplicaciones gratuitas que la puedo ver en el teléfono, donde yo puedo saber un índice verde y un índice de clorofila por semana, puedo ver, ¿no? Y puedo detectar a la semana el efecto de una lluvia, como decía, o de una lixiviación de nitrógeno por una lluvia que me provoca anoxia o lavado de nitrógeno. Tengo la maquinaria, que es una gran novedad, ¿no es cierto? Y tengo las fuentes para prácticamente en una semana, hasta la floración del maíz, estar corrigiendo la nutrición, ¿no? Entonces sí, yo voy a tener una planificación de base donde voy a tener que mirar, digamos, el gran escenario climático y de suelo, ¿no es cierto?, sobre el cual voy a estar arrancando la campaña. Pero tengo una posibilidad de hasta un 20-30% modificar ese planteo productivo. Y como muy bien decía Gabriel, si yo me voy a atar a un planteo conservador, por ejemplo, voy en un ambiente que sé que es muy restrictivo, un año la niña, a sembrar 40.000 plantas, lo tengo que hacer con un híbrido que tenga la suficiente plasticidad para capturar si hay una mejora del ambiente. No voy a sembrar un híbrido rígido en esa densidad, sino que voy a sembrar un híbrido prolífico, un híbrido macollador o que tenga una espiga flex, ¿no es cierto? Entonces, eso de hacer planteos flexibles me va a permitir modificar prácticamente todos los componentes del sistema hasta momentos bien tardíos, digamos, de definición de rendimiento. El problema es el manejo de la información, como decía Gustavo. ¿Y en qué medida la incorporo? Si yo querés que jerarquice en Córdoba, ¿cuál es la principal limitante que está teniendo el cultivo de maíz para no subir de rendimiento de donde está en este momento? Creo que hay una subfertilización. Subfertilización que en primer lugar la voy a mencionar de tipo nitrogenada. Creo que como media fertilizamos no menos de un 20, un 30 y hasta un 40% por debajo de la dosis óptima económica. Cada vez que comparamos dosis óptima económica contra dosis productor nos da ese resultado. Y el otro agravante es que en los años secos la dosis óptima económica a mí me da 0 y los productores siguen poniendo la misma cantidad. O sea que se equivoca por exceso o se equivoca por defecto. Por otro lado, el manejo de la fertilización de base, que generalmente se hace con la fuente fosforada más económica en lugar de con la fuente de fertilizante más apropiada. Yo creo que es un aspecto central en cada uno de los sistemas. Por sistemas encuentro regiones, realidad climática y también, digamos, el tipo de año, el tipo de sistema de cultivo que estoy haciendo, si es de siembra temprana, tardía o de segunda, identificar adecuadamente la limitante a la productividad. Por ejemplo, nosotros este año hemos visto en planteos sobre trigo, en ambientes de ruta 9 excesivamente restrictivos, hacer maíces de segunda con densidades de 30 a 40.000 plantas en zona de Ramallo, San Nicolás, digamos, ¿no? Que sin tener prurito, digamos, de bajar la densidad y conociendo de que en esos ambientes que salen de un trigo que tienen nitratos muy bajos en el suelo, con doble fertilización nitrogenada incorporada, ¿no es cierto?, a la siembra, debajo de la cobertura, hacer planteos sumamente estables, ¿no es cierto? Y ahí yo no voy a ir, ¿no es cierto?, con una fertilización fosforada de reposición, porque sé que la extracción va a ser limitada, pero sé que la limitante es nitrógeno, que no hay nitrógeno en el sistema, y que lo tengo que poner desde el inicio,
y debajo de la cobertura para que los residuos no me lo inmovilicen. Entonces, estamos logrando, ¿no es cierto?, con 30.000 plantas, por ejemplo, 5 o 6.000 kilos de maíz, donde al lado una soja de segunda nos rinde 0. Entonces, esa posibilidad de identificar las limitantes, de tener la maquinaria, digamos, ¿no?, para poder hacerlo, bueno, nos permite no modificar ese ambiente, que va a seguir siendo un ambiente restrictivo, pero adaptarnos a él y producir. Yo tengo una más, ¿me dejás? Sí, dale. Antes de ir avanzando. Sí. Gustavo nos mostró cuando hizo ese punteo de tecnologías que necesita el maíz, 2 ítems que estaban referidos a nuevas tecnologías en términos de fertilizantes. Y ahí nombraste una serie de biofertilizantes, bioestimulantes. Gustavo, sabiendo el expertise que tenés en este tipo de tecnología, me gustaría que nos puedas comentar muy chiquitito, porque no nos sobra mucho tiempo y tenemos 2 o 3 cositas más sobre las que queremos avanzar. ¿Cómo ves eso en este contexto de hay oportunidad? Ya estuvimos hablando de los macronutrientes, hablamos del fósforo, hablamos del nitrógeno, hablamos de densidad, arreglo espacial y variedades, incluso fecha de siembra. Quiero que me comentes cómo se introducen estos productos y para que la gente que toma decisiones a la hora de establecer la mejor estrategia de producción, ya ahora no solamente de nutrición, tenga en cuenta este tipo de nuevas tecnologías, ¿no? Claro. Este tipo de tecnologías, como por ejemplo los bioestimulantes, que es una definición funcional, digamos, que abarca moléculas que muchas veces son muy distintas, pero que tienen, digamos, un objetivo en común, que es mejorar el crecimiento de las plantas. Nos trazan una especie de puente entre lo que es la fisiología y la nutrición. No están específicamente subsanando la carencia de un elemento, pero están mejorando la tasa de crecimiento a través de distintas vías metabólicas. Y en general muchas veces están adaptados a fines específicos, como por ejemplo a veces reversión de procesos de estrés. Entonces sabemos que en las condiciones en que cultivamos, nos gustaría que nuestro cultivo, digamos, atraviese su periodo crítico en condiciones de radiación, temperatura y humedad óptimas, pero eso en cultivo extensivo no existe, ¿no? Entonces, ya sea como una forma preventiva o como un proceso de reversión, tratan de acercar o de mantener el cultivo, ¿no es cierto?, en un ritmo de crecimiento que no nos haga tener una pérdida grande de productividad. Nosotros tenemos muchas veces los mecanismos, digamos, de diagnóstico y de aplicación no tienen una causa-efecto, digamos, no son de una relación causa-efecto, como a veces con los nutrientes, medimos un nutriente en el suelo o en un tejido y estamos en condiciones de predecir la respuesta, sino que pasan muchas veces por entender la funcionalidad del cultivo, ¿no? Tenemos mucho que aprender, hay una variedad, como decía, de moléculas muy diferentes, pero creo que en la medida en que el cultivo y los cultivos en general se vayan haciendo más intensivos, estas tecnologías se van a usar cada vez un poco más. Y si me permitís aportar, por supuesto, desde la experiencia con Azospirillum, con micorrizas, con pseudomonas, muchas veces vimos que lo que mejorábamos también era la eficiencia de uso de los fertilizantes químicos que estábamos usando. Hay como una sinergia, sobre todo con algunos elementos, pensando en nitrógeno, pensando en fósforo. Entonces creo que hay que profundizar estos trabajos. Hay, por suerte, creo que había mencionado Gustavo, cada vez es muy dinámico, cada vez hay más oferta, y me parece que tenemos que ir probándolas en combinaciones con las otras estrategias de manejo de nutrición para ir encontrando cuáles son los mejores sitios de utilización de estas tecnologías. Bueno, hay un tema fundamental. Ahí sí, Gabriel, se viene el tema incómodo. Gabriel me mostró que tenemos un montón de tecnología, que la tecnología empuja, Gustavo lo mismo, en ese camino de aprovechar las oportunidades que tenemos en términos de rendimiento para el cultivo de maíz, pero me mostró precio del 2019 y acá Fernanda, este año se le ocurrió subir el precio de los fertilizantes y entonces la pregunta que siempre nos hacemos es ahora que el precio de los fertilizantes subió, tenemos también precios históricos de maíz, por suerte, pero la pregunta es, ¿esto se paga o no se paga? ¿Cómo es el tema? Porque yo hago la receta, diagnostico, después hay que pagar el fertilizante. A ver, los escucho.
No, bueno, pero vos lo acabas de decir, subió el fertilizante, pero subió el grano también. Es más, muchas veces es la curva presa-predator, no sé si la tienen. A ver. Normalmente aumenta en ecología, aumenta la presa y por detrás viene aumentando el predator hasta que se las come a todas y después se vuelvan a emparejar. Y esto es básicamente lo mismo. Muchas veces pasa esto. Yo creo que la relación de precios es lo que importa y que la relación de precios es altamente favorable. Generalmente, cuando el precio de los granos sube, todavía la relación de precios se hace más favorable, porque la dinámica de los fertilizantes es un poco más lenta. Así que para mí, hagamos el análisis que quieran, pero seguimos dentro de relaciones de precios altamente favorables para un manejo adecuado. A ver si el colega que está un poquito más al sur que vos de Buenos a ver Aires, si coincide. a ver si coincide o los fertilizantes Sí, de allá Fernanda los mandan más caros, me parece. Ojo. Opino que el maíz es uno de los cultivos con mayor tasa de demanda y con mayor posibilidades de tener un uso eficiente de los nutrientes. Y que cada vez que hemos visto un resultado de margen bruto negativo, en cierto producto de la fertilización, ha sido porque el cultivo se nos destruyó en su rendimiento por algún factor ajeno a la fertilidad. El más común, el déficit hídrico. Entonces, hoy tenemos una variedad de conocimientos, de comprensión de nuestros sistemas y de flexibilidad para movernos en distintas ventanas de siembra, ¿no es cierto? Y en distintos planteos tecnológicos que nos han permitido estabilizar los rendimientos. Entonces, esas situaciones donde el cultivo no alcanza ese rendimiento de indiferencia son cada vez menos frecuentes. Tenemos que dejar de lado los manejos por costumbre, por practicidad. Siembro un lote más temprano porque me queda al lado, y lo siembro con el mismo híbrido de la misma densidad porque me queda más práctico, y tomar decisiones inteligentes. Y el cultivo tiene una variedad de herramientas tan grande que siempre nos va a acompañar en nuestras decisiones para tener un uso, ¿no es cierto?, muy productivo. Para ayudarlos a los productores y a los técnicos en la toma de decisiones, la eficiencia agronómica de uso de cualquier fertilizante tiene que ser mayor que la relación de precios. La relación de precios es cuántos kilos de grano hay que vender para comprar un kilo de nutriente, y la eficiencia es cuánto aumenta el rendimiento por el uso de ese kilo de nutriente. En la medida en que la eficiencia supere a la relación de precios, la fertilización es altamente conveniente. El problema es que altas eficiencias demandan todo lo que decía Gustavo recién, hacer un buen manejo agronómico del cultivo. Claro. Incluso pienso que nuestro sistema tenemos que empezar a pensarlos en otra dimensión. No, digamos, sacar la cuenta por el total de la superficie o por el total del lote, sino que dentro de cada uno de los campos tenemos diferentes ambientes, ¿no es cierto?, que ajustan a diferentes óptimos de insumos, ¿no es cierto? Reconocer esa variabilidad y manejarla en consecuencia realmente nos va a permitir, muchas veces sin gastar más, sin usar más cantidad de fertilizante o de semilla, optimizar el manejo en cada uno de esos puntos. Y es ahí donde realmente vamos a encontrar la máxima rentabilidad. Hoy, como mencionábamos varios ejemplos, muchas veces los productores deciden explorar los ambientes más comprometidos con el cultivo de maíz, ¿no? Porque ven que tenemos herramientas como para sostener rendimiento, más aún, ¿no es cierto?, que el clásico que era la soja, digamos. Entonces, realmente es un cultivo que siempre nos va a acompañar, ¿no es cierto?, si nosotros lo sabemos manejar de manera inteligente y con la información que necesitamos. Sí, y bueno, que justamente la agricultura de precisión lo que viene a aportar a la agronomía mundial es la mejora en la eficiencia de uso de los insumos que estamos aplicando. No es una tecnología que nos permita aumentar el rendimiento, es una tecnología que nos permite eficientizar lo que hacemos, y es justamente aplicar lo que estaba diciendo Gustavo de una manera mucho más productiva, agarrar y decir, bueno, poder reconocer diferentes ambientes y poner la cantidad de insumos que demanda cada uno de esos ambientes. Por eso es lo que la gran ventaja de la agricultura de precisión, mejorar la eficiencia de uso de cada una de las cosas que estamos aplicando. Bueno, entonces tenemos las herramientas
tenemos la oportunidad de una relación insumo-producto razonable. Falta que nos pongamos a trabajar en analizar eso, ¿no?, que vivíamos hoy, que no es, parece muy sencillo, pero es entender bien el ambiente para poder darle o aportar la tecnología necesaria. Algo interesante que estaba en el gráfico que Andrés mostró al principio, ¿no?, es cómo también el correcto uso de las tecnologías, además de generar más rendimiento, genera certidumbre, ¿no? Cómo la tecnología nos aporta certezas, porque yo no sé si llegaron a ver, pero estaban las barras de dispersión de esos datos, y cuanto mejor utilizo las tecnologías, menos errático es el resultado o el rendimiento que voy a tener. Así que en ese sentido las tecnologías nos dan certezas también de ese rendimiento. Sí, claro, además, como muchas veces lo mencionamos con Gustavo, esto está muy apoyado en la nutrición, y una nutrición mucho más adecuada para el cultivo le permite, como mostramos en las fotos, sistemas radicales mejor crecidos, mejor desarrollados, que le da estabilidad a la planta, le permite capturar agua de suelos más profundos, de capas más profundas, le permite tener una mayor tolerancia a plagas y a enfermedades. Entonces, todo eso hace de que sea mucho menos variable el resultado que estamos obteniendo. Ahí se aprecia muy bien en las barritas que están mostrando la dispersión de ese medio. Está claro lo que decía Fernanda, que sin dudas que haya el hecho de asegurar una nutrición adecuada, a nosotros nos va a permitir también tener un uso mucho más eficiente del resto de los costos fijos que están implicados en la producción. O sea, un híbrido de alta productividad va a tener un valor que, digamos, va a ser igual, lo fertilice o no lo fertilice bien. Una máquina, una sembradora de siembra variable o el tractor que lo impulsa, digamos, lo voy a tener que prorratear en una determinada superficie, que cuanto más yo produzca, más voy a estar en condiciones de poder pagarlo. Ni hablar aquel productor que tiene, por ejemplo, un planteo ganadero, que están creciendo tantos en nuestra región y que necesita producir una determinada cantidad de raciones, unidad de comida, y que lo más caro que puede tener él es tener que salir a comprar, digamos, porque se ha quedado, digamos, sin alimento antes de la próxima cosecha. Entonces, si nosotros lo miramos a nivel de todo el sistema o de toda la explotación, una correcta nutrición nos va a permitir a nosotros llegar a ese óptimo productivo que optimice, digamos, el resto de los costos de producción. En un cultivo donde son tantos los factores que se ponen en juego, digamos, desde la siembra a la cosecha. Sí, y dejaste de lado ahí un costo muy importante para muchos productores, que es el arrendamiento de la tierra. Ni hablar, ¿no? El más limitante de todos. Claramente. Bueno, entonces, a mí con el manejo agronómico me convencieron muchísimo. También... Eso es fácil de convencer igual. Pero lo que pasa es que es la sensibilidad que tienen los cordobeses. Te convence. Estás en presencia de dos profesores universitarios también. Claro. O sea, le tenemos que conseguir trabajo a los estudiantes. Bueno, me parece muy bien. Todos fuimos estudiantes en algún momento. Ahora, yo lo que digo es, si el número es favorable y las respuestas en los rendimientos y la mejora está, ¿por qué todavía hay una traba en la decisión a adoptar esta tecnología de forma masiva? ¿No? Vos recién, Gabriel, decías que uno de los problemas, cuando te pedimos que los ordenes en términos de importancia, nos dijiste que ajustar nitrógeno todavía es una de las principales causas de la pérdida de rendimiento en la zona tuya. Imagino que allá por la zona de Pergamino, donde está Gustavo, debe pasar algo parecido. Entonces lo que digo es, ¿qué es lo que está pasando que todavía no pudimos resolver nitrógeno, fósforo y azufre? Sí, yo les creo a ustedes, los rendimientos están, si manejo genética y arreglo espacial me va a ir mucho mejor. Obviamente con fecha de siembra me puedo escapar de la sequía y compito mejor con la soja. Y todo lo que ponga en términos de dólares constante y sonante en tecnología, este cultivo es muy noble y me lo va a devolver. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía no podemos resolver la dosis de nitrógeno con este cultivo. Yo creo que, y adelantándome en la respuesta, que más que, digamos, como una situación de mirar una foto, lo miraría como un proceso. Yo creo que
en el camino, digamos, de la fertilización hemos mejorado mucho en cantidad, en calidad, en una mirada inteligente. Por supuesto que nos falta mucho por aprender todavía. La naturaleza misma, digamos, ¿no? de la producción agropecuaria, que está sujeta mucho al clima, a las variables económicas, ¿no es cierto? Y que está ciertamente rodeada de incertidumbre, lleva a tener cierta aversión, digamos, al riesgo por naturaleza, pero creo que vamos en un camino si bien nunca vamos a estar en ese índice 1 o en ese índice 100%, pero creo que hemos acortado bastante la brecha. Y bueno, en la medida en que podamos dar certidumbre, digamos, y flexibilidad a nuestro sistema, cada vez, digamos, vamos a estar en un punto más cercano. A mí me gustaría agregar a lo que dijo Gustavo dos cosas. Cambiar la cultura esta de que una vez que llegó a B6 me saco una selfie en la tranquera del lote de maíz y nos vemos a la cosecha. Me voy de vacaciones. Es un buen cierre del panel. El tema de la selfie. Hay que modificarla, pero también por ahí me parece que nos están faltando más, hablando en serio ahora, más agrónomos sentados en las oficinas de los campos con productores apoyando esta toma de decisiones. Me parece que todavía hay mucho asesoramiento no personalizado, o sea, hay mucho asesoramiento agronómico desde las compañías, desde los acopiadores, desde las agronomías, y nos está faltando más agrónomos pateando los lotes adentro y codo a codo con los productores para ayudarlo a la toma de esa decisión. Me parece que son esas dos. Me gustaría dejar como mensaje estas dos cosas. Es un lindo punto ese que marcás. Inevitablemente, digamos, ese 16%, digamos, ¿no? que nos mostraba Andrés, o que quizá no vayamos a llegar al 100, pero por decir, llegar a un 94, acortarlo un poco, se va a dar mediante un ajuste de la nutrición en los últimos estadios del cultivo. En eso coincido completamente. Porque si nosotros lo hacemos al inicio, también nos podemos equivocar bastante, porque tenemos que ir, digamos, siguiendo y ajustando el pulso de la campaña a medida que se modifican las variables de clima y suelo. Entonces yo coincido, digamos, ¿no? que ese detalle de no manejarse con programas cerrados de producción de cultivo, ¿no es cierto? Sino tener la suficiente capacidad para estar atento a los cambios que se van produciendo y introducir pequeñas mejoras, es lo que nos va a permitir esas pequeñas ganancias también que nos cierren definitivamente las brechas. Bueno, yo la verdad es que estoy contenta, ¿no? Con todo lo que vimos. A mí me convencieron, definitivamente. A mí también. Así Somos que fáciles de convencer. Fácil de convencer. Muchísimas gracias por la participación. Sí, y quiero agradecer, una vez más a Maizar que nos ha dado este espacio. Quiero aprovechar para invitarlos mañana al simposio de fertilidad. Vamos a tener la segunda jornada, así que por ahí podemos ampliar mucho más este tema de las nuevas tecnologías que mañana tendremos el día del simposio. Así que los esperamos. Pero bueno, agradecerle mucho a Gustavo, a Gabriel. Realmente son muy claros cuando nos explican. Y bueno, esperamos que todo esto haya sido de utilidad, ¿no? Para quienes estuvieron con nosotros recién. Muchísimas gracias. Bueno, Andrés. Gracias a todos. Un placer compartir el espacio. Para nosotros también. Bueno, Andrés, nos vamos. Nos vamos.